Well, it is 5:40, so I think we can begin. We will begin now with the panel. Maternidad. Bueno, buenas tardes a todo el mundo que ha venido. Muchas gracias por la asistencia. Gracias también a las ponentes. Nuestra primera ponente es la Yolín Listli Pérez Hernández, que va a presentar ahora una ponencia que se intitula La autoconservación de óvulos, una tecnología reproductiva para la no maternidad. Yolín Listli, ahí después me dicen si digo tu nombre bien, es doctora en etnología por la Escuela de Estudios en Ciencias Sociales de París, donde realizó una tesis intitulada Medicalizar la incertidumbre, un estudio etnosociológico sobre la autoconservación de óvulos en Francia. Actualmente es postdoctoranda en la Universidad de Berna, en Suiza, donde desarrolla una investigación sobre el acceso a la salud reproductiva de las mujeres indígenas en México. Bueno, cuando quieras. Muchas gracias, pronunciaste excelente, pero la versión más corta es Yolín, y que está muy bien. Muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla para compartir mi PowerPoint. Espero que lo vean bien. Sí, genial. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a las organizadoras por el evento, por el esfuerzo de organización y por haberme invitado. Bueno, como dijo Mariana, la exposición que les propongo el día de hoy se intitula La autoconservación de óvulos, una tecnología reproductiva para la no maternidad. Y el objetivo de esta presentación es hablarles de una práctica social llamada autoconservación de óvulos y de cómo esta impacta la relación que las mujeres francesas que entrevisté establecen no solamente con la maternidad, sino también con la no maternidad. Y en mi exposición voy a referirme exclusivamente a mujeres cisgénero. Para ello, voy a echar mano de la investigación que conduje para mi tesis doctoral, que también, como ya se dijo, se intitula Medicalizar la incertidumbre, un estudio etnosociológico de la autoconservación de óvulos en Francia, y también voy a echar mano de un par de artículos ya publicados en proceso de publicación o en revisión, que he escrito. Voy a dividir mi presentación en 4 partes. En la introducción voy a ofrecerles una descripción y caracterización de la autoconservación de óvulos para quienes no estén muy familiarizados o familiarizadas con esta práctica, así como con los retos y desafíos que ella plantea. A continuación describiré brevemente la metodología de mi trabajo empírico y de dónde emerge esta reflexión. En la tercera parte voy a describir mis hallazgos, es decir, el vínculo que las mujeres que entrevisté describieron entre la autoconservación de óvulos y la maternidad y la no maternidad. Finalmente, concluiré en la cuarta parte presentando algunos puntos para la discusión. Así pues, comenzaré mi presentación caracterizando rápidamente la autoconservación de óvulos, los principales debates en torno a ella y dónde se ubica esta reflexión. La autoconservación de óvulos es una práctica social reciente que implica la congelación de óvulos para su uso futuro. Para las mujeres, congelar óvulos les permite conservar el potencial reproductivo, es decir, la capacidad de embarazarse con los óvulos congelados. Para ello, la técnica médica que se utiliza es la vitrificación de óvulos, que es un procedimiento de laboratorio que somete los óvulos puncionados o recolectados a un proceso de congelación de menos 196 grados. Nikki ya ha explicado un poco en qué consiste esta técnica de vitrificación de óvulos, pero no está de más repetirlo un poco. Entonces, la vitrificación de óvulos conlleva un procedimiento médico relativamente invasivo que requiere una corta hospitalización y los óvulos se extraen por vía vaginal. Su extracción va precedida de un periodo de entre 12 y 15 días de estimulación hormonal que genera la maduración de varios óvulos al mismo tiempo. El primer bebé, la primera bebé más bien, nacida de la desvitrificación de óvulos, nació en 1999 en Italia y la técnica fue declarada como eficiente y no experimental en 2013. Esta técnica revolucionaria es objeto de debates importantes en las ciencias sociales y al interior del pensamiento feminista. Los debates feministas sobre la congelación de óvulo y la maternidad están polarizados.
Con frecuencia hay dos posturas en tensión que se oponen. Por un lado, la emancipación que la autoconservación de óvulos potencialmente representa para las mujeres, y por el otro, el riesgo de explotación de convertir a las mujeres en consumidoras de esta tecnología. Para las partidarias de esta tecnología, la autoconservación de óvulos es una buena estrategia secundaria para las mujeres que desean seguir una carrera mientras esperan que la sociedad cambie. Asimismo, se ha argumentado que la congelación de óvulos puede evitar que las mujeres tengan que someterse a futuros procedimientos de fecundación in vitro tardíos, largos y dolorosos. Las detractoras de la técnica argumentan, sin embargo, que existen importantes riesgos éticos y médicos, como la medicalización de los cuerpos sanos, los efectos secundarios de la estimulación hormonal, los riesgos de embarazos tardíos y los riesgos de crear falsas esperanzas de tener un hijo o una hija con los óvulos congelados. Algunas autoras también cuestionan el sentido consumista y neoliberal del discurso de la congelación de óvulos como parte de la autonomía reproductiva. Sin embargo, la mayoría de investigadoras coinciden en que la congelación de óvulos no va a resolver los problemas estructurales que dificultan, para las mujeres por supuesto, la conciliación entre maternidad y vida profesional. Más todavía, la congelación de óvulos parece reafirmar la responsabilidad exclusiva de las mujeres de la reproducción y su asignación al trabajo reproductivo. La vitrificación de ovocitos también sugiere la posibilidad de que toda mujer pueda, por lo menos potencialmente, convertirse en madre independientemente de su salud, su edad y el curso de su biografía particular, y restablece la suposición de que la naturaleza de las mujeres es la maternidad. A pesar de los álgidos debates bioéticos y feministas, los estudios empíricos sobre las mujeres que autoconservan sus óvulos son limitados, pero sugieren un uso no tan revolucionario de la vitrificación de óvulos. Los estudios cualitativos en ciencias sociales han mostrado sistemáticamente que la vitrificación de óvulos es utilizada principalmente por mujeres solteras, blancas, heterosexuales y de clases privilegiadas que desean darse tiempo para encontrar una pareja adecuada para tener hijos o hijas. Dicho en otras palabras, la razón que evocan para congelar sus óvulos no es el deseo de continuar una carrera, sino el hecho de estar solteras y el deseo de encontrar una pareja, hombre, con quien formar una familia, ojalá sin ayuda de sus óvulos congelados. En este sentido, la autoconservación de óvulos refuerza la maternidad heteronormativa, la familia nuclear y las nociones de maternidad biogenética. Según estos mismos estudios, de manera general, las mujeres que congelan sus óvulos no tienen planes en curso de tener hijos o hijas, principalmente porque están solteras, pero manifiestan el deseo de ser madres en el futuro, es decir, de embarazarse y dar a luz. En efecto, las científicas sociales que han realizado estudios empíricos han descrito el fuerte compromiso de parte de las entrevistadas para convertirse en madres en el momento adecuado y con la pareja adecuada. Los estudios también reportan que las entrevistadas manifiestan sus deseos de toda la vida de ser madres y el número de hijos o hijas que esperan tener. Sin embargo, hay un conjunto pequeño y marginal de datos que sugiere que la relación entre la congelación de óvulos y la maternidad no es directa. Algunos estudios conducidos en Estados Unidos, Israel e Inglaterra mencionan que algunas de las mujeres que congelaron sus óvulos estaban menos seguras de la maternidad y de su importancia en sus vidas. Estas se dijeron ambivalentes hacia la maternidad y se preguntaron si la maternidad era algo que ellas realmente querían experimentar. Algunos artículos reportan también que algunas entrevistadas manifestaron abiertamente que no querían tener hijos o hijas. Basándome en estos datos, sugiero que la congelación de óvulos no solo reconfigura la relación que las mujeres establecen hacia la maternidad, sino también hacia la no maternidad. En efecto, entre las mujeres francesas que yo entrevisté que congelaron sus óvulos, la mayoría deseaba tener hijos o hijas en algún momento de sus vidas. Sin embargo, es destacable que un pequeño grupo de entre ellas eligió congelar sus óvulos a pesar de no estar seguras de querer hijos o hijas o de haber decidido no tenerlos o tenerlas. Sus experiencias revelan la inmensa complejidad que subyace en la dualidad congelación de óvulos y maternidad, invitando así a nuevas reflexiones sobre una técnica de reproducción asistida cuyo objetivo puede no ser la maternidad. Con estas palabras pasaré brevemente a exponerles la metodología de mi investigación.
Como lo comenté al principio, esta exposición se basa en mi tesis doctoral en la que realicé 43 entrevistas a mujeres francesas que congelaron sus óvulos o estaban por congelarlos en Francia o en el extranjero. Las mujeres tenían entre 23 y 44 años con una edad media de 31.5. Vivían sobre todo en la región de París y eran mayoritariamente blancas y heterosexuales. La mayoría estaban en pareja. En cuanto a su ocupación, la mayoría trabajaban en puestos altamente cualificados, por ejemplo, eran psicólogas, gestoras de proyectos, odontólogas, arquitectas, periodistas, empresarias. En cuanto a su nivel de estudios, la inmensa mayoría de ellas tenía una licenciatura, un máster o un doctorado. Teniendo en cuenta estos criterios, podemos decir que las mujeres que entrevisté pertenecen a categorías socioprofesionales privilegiadas. Y después de esta brevísima descripción para caracterizar a las mujeres que entrevisté, voy a pasar rápidamente a mis hallazgos. Un número creciente de estudios empíricos en ciencias sociales sobre el tema de la autoconservación de óvulos se han centrado en las motivaciones de las mujeres para congelar sus óvulos. Los datos muestran sistemáticamente que retrasar la maternidad para seguir una carrera no es el objetivo principal de estas mujeres. Se ha descubierto que estar soltera y no tener la pareja adecuada con quien tener hijos o hijas es la razón más significativa que evocan las mujeres que autoconservan sus óvulos. Sistemáticamente las mujeres han descrito que no tener pareja contraviene las buenas condiciones para tener hijos o hijas y ello les impide tenerlos. Otros criterios son las condiciones de edad, por ejemplo, han dicho que no quieren ser madres ni muy viejas ni muy jóvenes, o las condiciones materiales, económicas, psicológicas o de salud. De la misma manera, las mujeres que yo entrevisté afirman que tener un hijo o una hija requiere estar en el momento adecuado de su vida, pero también tener las buenas condiciones personales, sociales, situacionales y de salud. Algunas de las condiciones previas que citaron para poder tener hijos o hijas es tener un trabajo estable, permanente y satisfactorio, así como una casa, o bien haberse recuperado de una enfermedad. Otros aspectos mencionados fueron el financiero y los materiales. Como han demostrado otros estudios, no haber cumplido estas condiciones previas se asocia frecuentemente con la impresión de no sentirse preparada y, por lo tanto, con el aplazamiento de los planes de tener hijos. El momento adecuado para la maternidad se refiere al momento y a las condiciones que se consideran socialmente legítimas para ser madre, ni demasiado joven ni demasiado vieja, y sobre todo dentro de una relación de larga duración. De hecho, en la mayoría de los casos, las mujeres que entrevisté sostenían que estar en pareja era la condición determinante para tener un hijo. Esto no es nuevo. Los estudios en el área lo han demostrado sistemáticamente. La mayoría de las mujeres entrevistadas en pareja o solteras expresaron que querían tener un hijo o una hija en una relación estable y permanente. La pareja adecuada se convertiría finalmente en el genitor y en el padre de sus hijos o hijas. Un deseo comúnmente expresado fue el de una pareja que fuera un padre comprometido, alguien dispuesto a comprometerse con la crianza del futuro hijo o hija. Además de estas mujeres, un tercio de las 43 mujeres que entrevisté afirmaron no estar seguras de sus deseos de ser madre o no querer serlo, y quisiera restituirles también sus experiencias. Al principio de mi investigación, la congelación de óvulos y la maternidad parecía estar íntimamente entrelazadas. Sin embargo, a medida que iba avanzando mi trabajo de campo, surgieron progresivamente pruebas empíricas sólidas que apuntaban a un descubrimiento un poco a contrasentido. Algunas de las mujeres que congelaron sus óvulos expresaron no estar seguras de querer ser madres, es decir, no estar seguras de querer experimentar el embarazo y el parto. De manera recurrente en las entrevistas, una pregunta era, ¿realmente quiero ser madre? Cuando les pregunté por qué congelaron sus óvulos, a pesar de no estar seguras de querer ser madres, me explicaron que no congelaron sus óvulos a pesar de no querer ser madres, sino justamente porque no sabían si querían o no querían ser madres. En efecto, tener óvulos congelados les permite enfrentarse a la pregunta sobre su verdadero deseo de convertirse en madres y conservar la posibilidad de hacerlo en caso de infertilidad asociada a la edad, a la soltería, a un tratamiento médico o a una enfermedad. En sus testimonios, las mujeres dicen explícitamente ubicarse en la frontera entre querer y no querer ser madres, como una de ellas que entrevisté, que tiene el seudónimo de Ilka, quien tiene 39 años y quien me dijo:
No tengo ni idea de si voy a utilizar mis óvulos o si realmente quiero utilizarlos. También di este paso de congelar mis óvulos para enfrentarme a la verdadera pregunta: ¿realmente quiero tener hijos o hijas o los quiero a toda costa? Está bastante claro que no encajo en la categoría no los quiero en absoluto ni en la categoría los quiero a toda costa. Fin de la cita. Para estas mujeres, la congelación de óvulos les permite elegir temporalmente no ser madre y conservar la posibilidad de hacerlo si lo desean en el futuro. Para ellas, la vitrificación de óvulos ofrece un procedimiento médico que mantiene abiertas las dos opciones: no ser madre y conservar el potencial de serlo. Sugiero entonces que la congelación de óvulos es una forma de tratar médicamente la incertidumbre asociado al deseo de ser madre. Contrariamente a estas mujeres que acabo de describir, que manifestaron no estar seguras de su deseo de maternidad, 5 de las 43 mujeres que entrevisté afirmaron haber decidido no ser madres, es decir, embarazarse y dar a luz. Y voy a contarles un poco de sus experiencias. Para las mujeres que declararon haber decidido no ser madres, no tener hijos o hijas, la congelación de óvulos se entrelaza en diferentes momentos con sus trayectorias profesionales, médicas, conyugales y biográficas. La decisión de no tener hijos o hijas o la de tenerlos no es un proceso lineal. Ramírez Ramírez, una socióloga mexicana, lo describe como una decisión en permanente construcción. La decisión nunca es definitiva. La decisión de no ser madre nunca es definitiva. Es una decisión en constante reconsideración, deconstrucción y cuestionamiento. Los estudios empíricos entre mujeres que deciden no tener hijos o hijas muestran que no procrear es la consecuencia de múltiples factores personales, circunstanciales y profesionales que llevan a las mujeres a tomar esa decisión. Así, para algunas de las mujeres que entrevisté, la congelación de óvulos hace parte de este proceso de toma de decisión de no ser madre. Por ejemplo, para Tania, seudónimo, quien tiene 32 años, en el momento de la entrevista, la autoconservación de óvulos y su decisión de no tener hijos tuvo lugar en el marco de su diagnóstico y tratamiento contra el cáncer de mama. Siguiendo el protocolo médico francés, la congelación de óvulos tuvo lugar antes del inicio del tratamiento médico. Tania describe haber dudado de su deseo de ser madre antes de ser diagnosticada, pero haberse radicalizado durante su tratamiento médico. El diagnóstico y el tratamiento médico le permitieron reafirmar su decisión de no procrear y además de querer quedarse soltera. Para Tania, fue su condición médica y no el recurso a la congelación de óvulos lo que la hizo reafirmar su decisión de no ser madre. Como Tania, Rosario, 29 años, Ochi, 33 y Rita, 35, congelaron sus óvulos y decidieron no tener hijos o hijas. A ellas se les ofreció la vitrificación de óvulos como parte de un protocolo de donación de óvulos o egg sharing y decidieron aceptar porque consideraban una pena rechazar la oferta. Ellas no buscaron activamente la congelación de sus óvulos, deseaban ser donantes y se les ofreció la vitrificación de óvulos. Según ellas, elegir no tener hijos o hijas es una decisión muy difícil, tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista social. Frecuentemente son cuestionadas por su familia, amigos, amigas y la gente en general sobre su proyecto de maternidad, lo que sugiere finalmente que quieren ser madres o tener hijos. Sobre todo, ellas se preguntan también sobre su condición de mujeres sin hijos y hijas. Sobre todo, temen la posibilidad de arrepentirse en el futuro de su decisión. En este contexto, la aceptación de la congelación de óvulos adquiere sentido para ellas porque les permite mantener abiertas la posibilidad de embarazarse, sin obligarlas a hacerlo si cambian de opinión, lo que consideran poco probable. Además, ello constituye una solución médica para el posible remordimiento que puedan experimentar por no haber tenido hijos o hijas en el futuro. A diferencia de los casos más anteriores, el caso más emblemático, más paradigmático fue el de Alexandra, 38 años, quien buscó activamente congelar sus óvulos en España y está absolutamente segura de no querer tener hijos. Para ella, la congelación de óvulos forma parte de la desaparición paulatina de su decisión de no ser madre. A los 20 años, Alexandra tenía un fuerte deseo de ser madre. No imaginaba no imaginaba su vida sin hijos o hijas. Con el tiempo, este deseo desapareció poco a poco. Hoy, a los 38 años y con una relación estable desde hace 8, se mantiene firme en su decisión de no ser madre.
ha interrumpido voluntariamente un embarazo en 3 ocasiones y solicitado repentinamente una esterilización voluntaria, sin éxito. Sin embargo, la carga social asociada a su decisión es difícil de sobrellevar. Su madre, familia y amigas le piden con frecuencia que reconsidere su decisión y que tenga hijos o hijas. Para Alexandra, la autoconservación de óvulos es una herramienta médica para hacer frente a la presión social asociada a su decisión. Desde que congeló sus óvulos, puede responder: no es que no haya tenido hijos, es que todavía no los tengo, refiriéndose a la posibilidad que ofrecen sus óvulos congelados de quedarse embarazada, pero a sabiendas de que muy probablemente nunca será madre. Alexandra considera que la congelación de óvulos es el último paso de su proceso progresivo de desaparición de su deseo de ser madre. Este proceso es anterior a la congelación de óvulos y la congelación de óvulos es su corolario. Después de haberles expuesto mis hallazgos, sí, ya voy a terminar. Sí. Sí. Perdón por interrumpirte, pero con el tiempo, si puedes terminar en 1 minuto así. Sí, pues les he hablado un poco de los vínculos complejos entre la autoconservación de óvulos y la maternidad y he abogado por una aproximación más diversificada, más amplia y desde el punto de vista de las mujeres. Me parece que hacer una exposición más en ese sentido, criticando el vínculo automático que podemos pensar entre autoconservación y maternidad, es un esfuerzo por abogar por la desnaturalización del supuesto deseo natural de todas las mujeres de ser madres, incluso de las mujeres que congelan sus óvulos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yoli. Ha sido muy, muy interesante. Luego en el debate final tendremos más tiempo para hablar todas. Sí. Ahora empezamos con la ponencia de Sofía Gaggiotti, una ponencia que se intitula ¿Reloj biológico o reloj cronológico? Gestaciones tardías en la reproducción asistida. Sofía es médica adjunta especialista en ginecología, obstetricia y medicina reproductiva. Actualmente trabaja en el Hospital São Paulo, es socia de Inari Global Action y miembro del equipo de investigación de AFIN. Tiene un especial interés y formación en reproducción humana y endocrinología. Es doctorada por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha realizado diversas estancias internacionales y ha publicado múltiples estudios en relación con la implantación embrionaria en las técnicas de reproducción asistida. Genial, muchas gracias. A ver si puedo compartir la pantalla. Perdón. Vale. ¿Ven bien la pantalla, Mariana? ¿Me puedes confirmar que se ve bien? Sí, genial. Genial. Buenas tardes, gracias por la presentación y por invitarme en este congreso tan súper interesante. Voy a hablar un poquito de las gestaciones tardías en la reproducción asistida y espero que os interese. A ver, no sé si están familiarizados un poco con esta serie sobre el cuento de la criada. Bueno, es una serie basada en un libro y un poco para hacernos una idea. Yo sé que todos somos conscientes de que en esta serie, en este libro, las mujeres que muestran como criadas, como las que tienen que tener hijos, son mujeres jóvenes. En cambio, las wives, que son las mujeres que no han podido tener hijos y que no son fértiles, suelen tener una edad más avanzada. Es cierto que estos son extremos, pero nunca tener que llegar a una situación similar, pero relata muy bien cómo, evidentemente, con la edad las probabilidades de una gestación espontánea disminuyen. Aún así, nos encontramos titulares como estos. Una mujer de 70 años da a luz en India, ¿y qué es lo que debe saber sobre ello? Pone que no está claro si Kaur, la mujer que ha dado a luz, usó óvulos de donante o no. Yo no sé si hace 40 años Kaur pudo vitrificar sus óvulos, si esta era una técnica que ya hacían en India, pero si no, la verdad es que no queda duda. Pero aún así pone que hay algún report de Yahoo que prefieren no comentar sobre el tema. Otra noticia de que explican que una mujer de 57 años
tuvo un embarazo y parto de forma exitosa y que se hizo mediante técnicas de reproducción asistida, mediante una in vitro, pero no ha querido comentar más detalles. Por lo tanto, a nivel médico resulta evidente el tipo de técnica de reproducción asistida, pero por algún motivo que desconozco, sigue habiendo una falsa creencia, una falsa, no creencia, pero sino exposición del tipo de método de reproducción asistida que han usado estas dos mujeres en este caso. Y no solo sino que tenemos día tras día noticias de personas famosas que son madres, padres con edades avanzadas, con edades que la población normal, no, normal refiriéndome a no famosas, que yo me encuentro cada día en la consulta, no pueden tener hijos con estas edades. Entonces, quizás los famosos genéticamente son diferentes o es que no se detallan un poco tampoco las formas de tener hijos de según qué personas, ¿verdad? Entonces, no soy yo quien dice esto, sino que hay una calculadora estupenda creada por los americanos en el que le pones varios datos, muy poquita cosa, y ya te explica qué porcentaje de éxito tienes según los datos que le facilitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos Eva Longoria, que fue madre a los 43 años. Si ponemos este dato y algún otro muy sencillo en la calculadora, ¿qué probabilidades tiene de tener un hijo con sus óvulos haciéndose una fecundación in vitro y todas las transferencias embrionarias que se haga a raíz de esta fecundación in vitro? No sé qué porcentaje tienen en mente, pero lo que nos dice la calculadora es que estamos en un 8% y está haciéndose la in vitro y todas las transferencias. Yo creo que incluso son un poco generosos, pero bueno, es lo que dice la calculadora de la CDC americana. Por otro lado, si Eva Longoria usara óvulos de donante, lo que nos dice la calculadora es que este porcentaje aumenta un 54% tras solo una transferencia de embrionaria. Y en torno a los 50 años, ¿no? Como serían estos otros dos casos de estas personas que también han sido madres en esta edad. Lo que nos dice la calculadora es que si se hacen una fecundación in vitro a los 50 años con sus óvulos propios y todas las transferencias embrionarias que deriven de estos óvulos, las probabilidades de un embarazo están al 0%. En cambio, si usan óvulos de donante, estarían también en torno al 50%, como en el caso anterior. ¿Y esto por qué? Esto se debe a lo que llamamos aneuploidías. Las aneuploidías serían las alteraciones cromosómicas que se derivan en nuestros óvulos con el paso de los años. Ven esta curva, a medida que pasan los años, el número, el porcentaje de aneuploidías, es decir, de embriones que tenemos cromosómicamente anormales, aumenta. ¿Y esto por qué? Las mujeres ya nacemos con todos los óvulos que vamos a tener a lo largo de toda la vida. Y estos óvulos se quedan parados, se quedan allí en nuestros ovarios. A medida que vamos ovulando, van saliendo los óvulos, se activan y resumen esta activación, para simplificar un poco. Lo que ocurre es que con el paso de los años, esta activación y esta división y este reorganizamiento que tienen que hacer los cromosomas de los óvulos generan fallos, generan diversos fallos que lo que hacen es que cuando se junte este óvulo con este espermatozoide, no crearán un embrión que sea 46XX o 46XY, que será la fórmula cromosómica normal, más habitual, ya sé que hay excepciones, pero hablamos en términos generales, sino que creará embriones que sean aneuploides, es decir, que tengan cromosomas de más o cromosomas de menos. Y esto nos lleva a menores tasas de nacidos vivos y mayores tasas de aborto. Sin embargo, cuando usamos óvulos de donante de una persona, suponte de 30 años, este porcentaje de aneuploidías se mantiene estable
a pesar de que la edad de la persona gestante sea de 40, 50, 60 años, etc. ¿Y qué pasa en el caso de los espermatozoides? También se ha visto que la edad de los espermatozoides se asocian a un riesgo aumentado de aborto espontáneo. Sin embargo, no queda tan claro que sea por causa de un aumento de las aneuploidías. Se cree que los espermatozoides generan otro tipo de daño a nivel embrionario que nos produce abortos, pero no está tan claro que sea por las aneuploidías. Sin embargo, todos conocemos casos de personas que han gestado con espermatozoides de personas de 70 años, 80 años. Sin embargo, no hay caso alguno descrito en la literatura de una gestación con óvulos de una persona de 70 años. Pues bien, no me quiero meter en fregados y sé que los antropólogos sabéis muchísimo más que yo de estos temas, pero recientemente me leí este libro que está escrito por Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Millás es un escritor, para quien no lo conozca, y Arzuaga es un paleontólogo. Y lo que intentan estos autores es explicar un poco y deducir y por qué se produce un envejecimiento, por qué se produce la muerte y por qué el ser humano, pues esto, al fin y al cabo, envejece. Y Arzuaga, el paleontólogo, para que lo entienda, Millás, lo lleva a una clase de pilates. En una clase de pilates al gimnasio en el que la edad media de los asistentes son mayoritariamente son mujeres de 60, 50, 60, 70 años, con una flexibilidad abismal, con una condición física estupenda, que pueden hacer el doble de acrobacias que las que pueden hacer estos señores que estarán en torno a los 50 años de edad. Y entonces Arzuaga hace reflexionar a Millás diciéndole, pues ¿cómo puede ser que tengamos estas personas en una condición física tan potente que no se pueden reproducir? ¿Qué beneficio tiene a nivel de especie el tener estas mujeres que están tan en forma, que están en tan buen estado de salud, pero que no son fértiles? Y Arzuaga lo que le dice es que solamente el ser humano y los elefantes tienen la menopausia. Y aquí os quería poner este vídeo, espero que lo puedan ver de fondo mientras acabo de explicar. Está en una velocidad de reproducción más rápida para que no sea muy largo. Pero bueno, lo que le viene a decir es que solamente los seres humanos y los elefantes tienen la menopausia. Y esto a nivel de especie, lo que tiene de utilidad es que no se pueda reproducir la persona de 50 años para que así pueda cuidar de sus nietos. Y así también ayuda a preservar el material genético a través de cuidar y criar a sus nietos. Y este vídeo de los elefantes me encanta porque se ve como al inicio del parto está solo el elefante dando a luz, y ahora ya ven que aquí se ha formado un corro de muchísimos elefantes que quieren ayudar, que quieren bueno, acompañar, proteger, y al fin y al cabo es una imagen muy bonita de lo que es la comunidad, ¿no? Y es también algo que se supone que pasa en nuestra especie. Ni siquiera los chimpancés tienen menopausia, con lo cual es algo muy bonito pensar, bueno, que al final somos una especie que está en comunidad, que está en tribu y que necesita estas ayudas y estos cuidados para poder preservar nuestra especie y nuestros genes, ¿no? Bueno, creo que ha quedado bastante claro lo difícil que es gestar, al menos con material genético propio, a partir de cierta edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sofía, te Sí. interrumpo solo un segundo, solo para decirte que no se pudo ver el vídeo del Ah, elefante. No sé si vaya. tienes cómo reproducirlo de nuevo o... ¿No lo ven? A ver si lo pongo así. No se ve. Vaya. No. A ver. Mm, Creo que estás compartiendo solo la pantalla de PowerPoint. ¿Sabes? No tu pantalla entera, Ujú. sino solo eso. Ah,
A ver, a ver, ¿ahora? No. ¿No? Siguen viendo el PowerPoint porque ahora lo he... Sí. Es que, sí. Tienes que cambiarla desde el Team, o sea, desde el Zoom, perdón. En A vez ver, de compartir, ahora sí. Ahora sí. Vale. Pues les vuelvo a poner el vídeo, es muy rápido, es un minutito para que vean lo que les decía porque creo que vale la pena, es muy bonito. Bueno, esto que les contaba, que justo en el momento del parto está aquí el elefante solo intentando que el elefantito se ponga de pie y a medida que pasan los segundos va apareciendo esa tribu maravillosa de familiares, amigos, primos, ves a saber, para proteger a la cría que ha nacido, que, que esté a resguardo y bueno, y sería básicamente esto, ya está. Un poco el ejemplo este de la comunidad y de la tribu. A ver, ahora sí puedo volver a la presentación. A ver, creo que ahora ya lo entiendo cómo hay que hacerlo. Así, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial, perdón, ¿eh? Entonces, bueno, una vez hemos conseguido este embarazo tan difícil de conseguir, sea con óvulos propios o sea con óvulos vitrificados, sea con óvulos de donante o de la manera que sea, ¿qué riesgos hay asociados con el embarazo en edades avanzadas? Pues según este estudio, la edad avanzada de la persona gestante supone que una hipertensión arterial previa, más mayor que las personas más jóvenes, un estado de trombofilia también, que sería una alteración de la coagulación de la sangre. La mayor parte de las veces son gestaciones mediante técnicas de reproducción asistida, que se considera per se un mínimo factor de riesgo de cara al embarazo. También tienen más riesgo de diabetes gestacional y de menor peso del bebé al nacer. Lo que vieron también es que a partir de cierta edad aumentaba mucho el riesgo de terminar en una cesárea. Además que vemos aquí del riesgo de preeclampsia, que es una enfermedad asociada a la tensión arterial, y la diabetes gestacional. Pero esto de la cesárea sí que llamaba un poco la atención y cuando se desgranó un poco mejor esto, lo que se vio es que normalmente lo que ocurría es que a partir de los 40 años se solía indicar una inducción del parto por un tema de edad. Se creía que a partir de los 40 años había más riesgo de muerte fetal que en edades más jóvenes. Por lo tanto, se inducía el parto solo por el hecho de tener más de 40 años, tuvieran o no otros factores de riesgo. Y lo que sí que se veía es que induciendo el parto a una mujer, a una persona de más de 40 años, sí que había más riesgo de que terminara en cesárea que cuando se induce el parto en una persona más joven. Pero que el hecho de inducir el parto, no, o sea, básicamente ahora lo que se dice es que no hay que inducir el parto si no hay otra comorbilidad, si no hay un factor de riesgo para la persona o para su embarazo. Por lo tanto, esperemos que ahora que se ha visto que realmente no es necesario inducir el parto solo por tener 40 años, 41, 42, bajen estas tasas de cesárea, con lo cual se puede pensar que la gestación en edades tardías en general no tiene tampoco riesgos mucho más riesgo asociado y es una cosa segura que se puede llevar a cabo sin problemas. Por lo tanto, bueno, como recomendaciones y un poco para finalizar la charla, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Pues un poco lo que nos ha comentado mi compañera en la charla previa. Se puede valorar la vitrificación de ovocitos en edades más tempranas. Obviamente, lo ideal del mundo también, hay muchas personas que retrasan la maternidad o la paternidad por un tema de políticas sociales, dificultad para conciliar, políticas laborales, económicas, etcétera, que no les permiten llevar a cabo el proyecto familiar en el momento oportuno o en el momento que querrían. Por lo tanto, esto sería ideal que lo pudieran mejorar, pero a la espera de algo que no creo que pase pronto, pues la opción de vitrificar óvulos está. También creo que es muy importante poder realizar asesoramientos
preconcepcionales a todas las personas, no solo cuando ya llevan un tiempo intentando embarazo, sino también 1 año, 2 años antes de plantearse el embarazo, también para poder incidir un poco en el estilo de vida, en tóxicos, en muchas cosas bueno, que hoy en día no podemos hacer tanto hincapié en estas cosas, y cuando vemos a las personas y es muy tarde a veces y tenemos que hacer ya la FIP rápido porque la edad está límite, etcétera. Entonces, bueno, un poco educar y concienciar, y sobre todo también no estigmatizar y hablar abiertamente de las técnicas de reproducción asistida, que son maravillosas y muchas veces son la única opción para muchísima gente. Por lo tanto, hablar abiertamente de la fecundación in vitro, de la donación de óvulos, de la donación de gametos, etcétera. Y ya está, un poquito sería esto. Así que nada, muchas gracias por su atención y ya está. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos para la ponencia de Javiera Navarro, una ponencia que se intitula Narrativas familiares y relatos de orígenes en familias dono concebidas en Chile. Javiera es académica en la Universidad Alberto Hurtado. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Psiquiatría y Psicología Forense en the King's College en Londres y un máster en Artes en Observaciones de Bebés en Clínicas también en Londres. Es directora del Máster de Clínica Relacional con Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Alberto Hurtado. Es autora del libro Vínculos Tempranos, Transformaciones al Inicio de la Vida. Actualmente está terminando su doctorado sobre diversidad familiar y relatos de orígenes en niños y niñas concebidos a través de donantes anónimos. Bueno, muchas Javier, gracias. cuando quieras. Ya, pero no puedo, no me deja iniciar mi video. Dice que... A ver. Voy, a ver. A ver, ahora sí puedo. Ahí. Ya. ¿Se ve bien la presentación? Sí, está perfecto. Ya, bueno. Bueno, para mí es buen mediodía, para ustedes pareciera ser que ya es buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este congreso que ha sido realmente fascinante. Gracias además por dejarme mostrar una visión que más bien proviene desde el sur del mundo, desde Sudamérica. Yo estoy basada en Chile, tal como dijo Mariana. Estoy efectivamente terminando mi doctorado y voy a hablarles un poco de una perspectiva un poco distinta, porque es más bien de la perspectiva de los niños quizá, o de las familias que en el post, ¿no? Hemos estado hablando harto como de qué pasa en el pre, y esto ya tiene que ver con el post. Y bueno, primero que nada, porque también me lo pidieron cuando me invitaron a participar, que si pudiera combinar un poco mi experiencia académica en el tema, pero también mi experiencia personal, y además siempre me parece que es muy relevante cuando uno habla poder situarse. Y efectivamente mi propia narrativa, hablando de narrativas familiares, es que yo fui mamá hablando de edad, como decía la Sofía, a los 39 años, a través de una donación de espermios, en una configuración como madre singular. Y esto fue en el 2012, y bueno, y yo tenía una formación de psicóloga clínica infantil, entonces por supuesto que me interesó mucho tratar de entender o pensar cómo eran las trayectorias de niñas y niños que crecían en estas nuevas configuraciones familiares. Voy a hablar más de mi investigación que de mi experiencia personal, pero creo que mi experiencia personal también está ahí para, si en las preguntas me quieren preguntar más o discutir de eso, es un tema que puedo hablar con mucha libertad. El concepto de familia ha estado sujeto a enormes transformaciones desde la introducción de la reproducción asistida. Creo que eso que ha quedado sumamente claro a lo largo del día de hoy. Las
técnicas de reproducción asistida han inaugurado lo que Susan Golombok denominó nuevas formas familiares, no familias no tradicionales como se les solía decir a las familias donde habían papás separados o mujeres criando solas, sino que ella habla de nuevas formas familiares que incluyen, entre otras, parejas homosexuales, madres solteras por elección y parejas heterosexuales con problemas de fertilidad que usan gametos donados para construir sus familias. Sarah Franklin dice que cuando la concepción se tecnologizó, fue necesario una reconcepción cultural. El significado de esto es tan relevante que puede incluso ser difícil de comprender, porque da cuenta cómo ciertos procesos culturales se transforman en dispositivos de poder cuando son nombrados como hechos naturales. Un elemento particular de esta tecnología es la idea de un donante anónimo y su potencial posición en la configuración familiar. Por lo tanto, la cuestión del anonimato, desde mi perspectiva, no puede ser desatendido. Debido a que históricamente ha prevalecido el secreto en las tecnologías reproductivas, sabemos poco sobre cómo las familias negocian sus historias de origen y el impacto que esto tiene para los niños. Para mí, esto es particularmente relevante en el caso de nuestra región, América Latina, considerando un medio social conservador y patriarcal, donde el catolicismo tiene una influencia cultural relevante. No es casual que en Chile, por ejemplo, aún no exista ley de aborto universal. La ley de matrimonio igualitario recién debutó este año, 2022, y no existe ninguna legislación que regule las tecnologías reproductivas. A esto le sumo nuestra historia latinoamericana. Tenemos un triste récord de exterminio y no reconocimiento de nuestras comunidades originarias, y una reciente historia de dictaduras con otro triste récord de violación a los derechos humanos y negación de los derechos de identidad. Estas cuestiones históricas no resueltas en nuestro continente hacen que nuestra memoria sean particulares y probablemente nuestro escenario distinto y al del norte global. Esto significa que la primera generación de niños y niñas concebidos por donantes anónimos en Chile tendrá que lidiar con un entorno social, histórico y cultural que no sabe bien cómo enfrentar las narraciones de orígenes. Este grupo, que no encaja con las narrativas canónicas sobre familia y parentesco, si no tienen la posibilidad a lo largo de su desarrollo de discutir y negociar sus historias en su entorno familiar, podría esto repercutir negativamente en cómo construyen sus identidades. Para mí, los orígenes no son un evento dado, sino algo que se escucha y se cuenta, una historia o múltiples historias. También adscribo la idea de que la identidad implica la coexistencia de una multiplicidad de voces en un proceso complejo donde las conversaciones juegan un papel crucial. En mi trabajo he utilizado una literatura totalmente diferente procedente de la investigación en psicología del desarrollo para pensar en las historias de concepción. Un número creciente de estudios naturalistas han abordado la relación entre comunicación entre los cuidadores y sus hijos y el desarrollo de las memorias autobiográficas a través de las narraciones de historia. Recordar es una forma dialógica de hablar del pasado que se vuelve fundamental para el aprendizaje de los niños en términos de permitirles narrar sus propias experiencias personales. Y la investigación es bastante consistente en mostrar que las reminiscencias maternales, incluidas las historias de nacimiento y de concepción, tienen un impacto en diversos resultados en los niños como habilidades de memoria, habilidades narrativas, comprensión de la mente de los demás, regulación emocional y especialmente relevante para mi investigación, está vinculado al trabajo identitario, al sentido de sí mismo y a las memorias autobiográficas. Las autoras que menciono están citadas aquí, son Fibush, Nelson, Rees. Pero como dice Robin Fibush, no es la estructura narrativa per se la que influye en los resultados, sino el razonamiento narrativo. Y por lo tanto debemos considerar la integración y la diferenciación entre distintos tipos de narraciones para comprender mejor este proceso. Esto quiere decir que cuando estas conversaciones entre cuidadores e hijos incluyen negociar, resolver diferencias, aceptar diferentes perspectivas y regular emociones difíciles, no solo se está narrando,
sino que además se está elaborando un origen. A esto llamamos reminiscencia elaborativa. Entonces, juntando estos dos mundos, que no habían sido juntados antes, me fue posible concluir que sabemos poco sobre cómo madres y padres discuten las historias de concepción con sus hijos concebidos a través de donante y cómo estos hacen sentido de estas historias. Existe una tendencia creciente a revelar orígenes, pero aún no está claro cómo se desarrolla este proceso. Lo único que sí sabemos es que madres y padres abordan el problema con preocupación, lo que eventualmente podría implicar narraciones poco elaboradas. Entonces las preguntas que me planteé era, ¿cómo en esta familia se hablan sobre los orígenes? ¿Y hasta qué punto se utilizan estas reminiscencias elaborativas? Y armé un diseño cualitativo, descriptivo, naturalista, donde participaron 17 familias que habían utilizado la donación de espermios y de óvulos y que tenían hijos entre 3 y 8 años. El criterio de exclusión era familias que estaban dudosas o que de frente no querían contar. Nadie se le obligó a contar, era gente que estaba decidida que quería contar esta historia a sus hijos. Y por supuesto yo tenía un acceso privilegiado a alguno de estos grupos por pertenecer un poco a esta comunidad, ¿no? Más pertenezco a la comunidad de madres solteras por elección, pero de alguna manera al yo tener la experiencia creo que ayudó a que la gente quisiera participar. Y lo que les pedí, y este fue el instrumento de recolección, les pedí a las madres y padres que compartieran las conversaciones de orígenes, los relatos de concepción también les hemos llamado, con sus hijos y que grabaran estos diálogos, al menos una vez. La familia podía elegir grabarlo en audio, en video, también tenía la libertad de repetir la conversación si lo deseaban, por si era muy breve, si creían que había evolucionado naturalmente una segunda parte, y se les animó a hacerlo como lo hacían naturalmente, habitualmente, y tomar cualquier decisión libremente sobre cómo proceder, incluso a quienes querían invitar mientras tuvieran la conversación. Yo no estaba presente, ellos me mandaban después la grabación, yo no, para que todo esto era tratando de que fuera un ambiente lo más similar a como siempre ocurre. Y estas son las 17 familias que participaron, hubo un grupo bastante como heterogéneo, pero proporcional entre 5 familias heteroparentales, 6 familias homoparentales femeninas y 6 familias monoparentales femeninas. El promedio de los niños era 4,9 años, habían 24 mamás participando y 4 padres participando, esto porque habían muchas familias de madres solas por elección y de familias homoparentales femeninas, pero una cosa que siempre creo que es relevante destacar es que cuando me aproximé a las familias heteroparentales, que es donde más se usa como la idea de mejor no contar nada, tuve 7 familias donde las mamás querían participar porque querían contar y estaban decididas a contar, y en el minuto que fueron a hablar con sus parejas para poder participar, siempre las parejas dijeron la misma respuesta: no quiero que participemos porque esta no es una historia relevante a ser contada. Entonces, ¿cómo lo hacíamos después con estas conversaciones? Hacíamos análisis de los turnos. La unidad turno es entre que yo empiezo a hablar y empieza a hablar la otra persona, ¿no? Y los turnos podían ser clasificados entre factuales, elaborativos, narrativos o narrativo-elaborativos. Generalmente voy a tratar de pasar rápido por esto porque sé que el tiempo es breve. Los turnos elaborativos, que son los que más nos interesan, se refieren a turnos que describen, aclaran, amplían, conectan significado, dan o piden justificación, ya sea de hechos o posiciones frente al evento o emociones, que siempre permiten como ampliar campos de significado. Surgen nuevas preguntas de estos turnos. Y las elaboraciones permiten reflexiones, razonamientos y negociaciones. Los turnos narrativos más bien tienen que ver con contar un hecho temporal, probablemente aquí la historia, y los turnos factuales más bien refieren a un evento específico y concreto que puede ser muy, decir sí, gracias, pásamelo, no, son cuestiones muy puntuales.
Y por otro lado, o sea, y el segundo análisis que hicimos, que ya era el análisis elaborativo más como para ver la riqueza de lo que había aparecido en lo elaborativo, fue ver cuántas eran preguntas elaborativas, cuántas eran descripciones elaborativas, cuántos eran razonamientos elaborativos y cuántas eran negociaciones interactivas. Después podemos volver a esto si alguien tiene alguna duda, pero quiero mostrarles un poquito como los resultados, que me parece lo más rico de lo que tengo para mostrar hoy. Entonces, intentando responder a esta pregunta, ¿cómo hablan estas familias? Interesante ver que en general son conversaciones dentro de todo breves, duran 6 minutos con 25 segundos, donde hay 96 turnos, donde en cada turno se dicen aproximadamente 11 palabras. Pero si vamos cuando lo dividimos entre padres e hijos, vemos que claramente los padres dicen muchas más palabras en sus turnos, cerca de 16, mientras que los hijos dicen alrededor de 3 palabras o 4, 3,5. Pero el número de turnos es bastante semejante, ¿no? 38 y 36. Entonces decimos que esta es una conversación que está co-construida con una contribución asimétrica, porque los papás están diciendo mucho más palabras en sus turnos. Por otro lado, tengo que correr esto para... Por otro lado, cuando vemos, si es la primera vez que están haciendo el relato, vemos que el 23% de estas familias lo estaba haciendo por primera vez, 18% era la segunda o la tercera, y casi el 60% ya habían hablado de esto varias veces. No, es menos de la mitad los que se apoyan a través de un libro para hacer el relato. Siempre se hace en la casa, generalmente en torno a la rutina final del día o antes de acostarse. Solo participan madres, padres e hijos. Entonces yo pues tengo bastante elemento hoy día para concluir que esta es una conversación íntima, que no se invita a familiares y que generalmente ocurre en torno a la hora de contar el cuento. O sea, cada vez, como después de esta investigación, creo que esa hora para conversar con los niños es una hora tremendamente importante. Luego, en términos de cómo se distribuye la conversación, hemos concluido que son conversaciones interactivas en cuanto a que los turnos, hay inicios que se negocian bastante, o sea, tanto padres como hijos inician, a pesar de que los padres inician mucho más. Las reacciones son mayores en los niños y los inicios reacción, que de ahí puedo explicar lo que hay, pero es cuando se combinan ambas cosas, son un poco iguales, pero todos están contribuyendo con inicios, con reacciones y con reacción e inicio, por eso le llamamos una conversación interactiva. Y cuando vemos qué es lo que se hace en los turnos, que yo les hablaba de lo elaborativo, factual, vemos que efectivamente los papás dedican 11 de sus turnos a turnos a elaborar, y los hijos 9, y eso es algo que también nos pareció muy interesante, porque habríamos pensado más bien que eran los padres los que iban a elaborar más, y no es así. Pareciera ser que tanto padres como hijos elaboran bastante. Lo que hacen más los padres es que narran, los hijos casi no narran, y es una conversación que se estructura casi en gran medida en torno a preguntas. Y bueno, acá está dentro de los distintos marcadores, vemos que lo que más se hace, como ya les dije en la conversación, es preguntas, pero también se hace mucho razonamiento. Y se hace mucho menos negociación interactiva, que puede tener que ver con que la manera de medirlo de la negociación interactiva, acá estamos siempre analizando el discurso hablado, entonces nos estamos perdiendo formas de negociación que tal vez son mucho más no verbales. Tratando de entenderla como el mapa completo de los estilos conversacionales, nos dimos cuenta que podemos clasificar las conversaciones entre las que son altamente elaborativas, en este eje de acá, y las que son mucho más factuales, ¿no? Y también las que son mucho más monosilábicas o interrumpidas, breves,
y las que son más extendidas. Y aquí yo he ido situando las distintas conversaciones. Generalmente aquí en este eje está como el centro, ¿no? De una conversación más o menos habitual, donde pasa un poquito de elaboración, se extiende un poquito, pero lo que nos interesa probablemente es este grupo de familias donde hay alta elaboración y donde son conversaciones extensas. Cuando está en azul es porque aquí los hijos están liderando la temática, y cuando está circulado ahí en fucsia es porque además se habla mucho de afectos. Y los nudos conflictuales en general tienen muchas veces que ver con que los padres explican la mecánica reproductiva, o se habla del parecido, y los niños son los que están trayendo a la escena las ideas de escenarios imaginarios, de cómo era cuando yo estaba en la guata, y cuando yo estaba en la guata pateaba, y qué pasó antes de que yo llegara. Todo lo que tiene que ver con escenarios imaginarios que van ampliando los campos de significado, lo traen los niños, y eso es una de las cosas muy interesantes. Les quiero mostrar un ejemplo, si es que alcanzo dos, pero me parece que solo voy a alcanzar a mostrarles uno, quizá... Sí, Javiera, perdón por interrumpirte, pero si puedes, o sea que estamos un poco ahí con el tiempo. Ya estamos terminando, sí. Entonces, les voy a leer solo este ejemplo y termino, ¿ya? En esta una conversación altamente elaborativa, donde la mamá le dice, no, antes de estar en mi guatita estabas en mi corazón, ¿cierto? Que yo quería mucho que tú llegaras. Sí, en el corazón estaba Dios, claro. ¿Y estaba en el cielo? Sí. ¿Y me lanzó del cielo? No, no te lanzó del cielo. Yo le pedí mucho que vinieras y viniste. ¿Y dónde estaba yo? En el espacio exterior. Yo estaba, claro, estabas en el espacio exterior. Es que a las guaguas no tienen que estar en el espacio exterior. Es que antes de nacer, están con Dios. Y Dios tiene a todos los bebés naciendo. ¿Acaso Dios es el papá de todos los hijos? Y esto solamente se los muestro para que vean cómo este es un niño altamente elaborativo, que va haciendo preguntas que van ampliando campos de significados que permiten elaborar este relato de origen y hacer teorías que van a permitirle a él también entender su identidad. Y con eso cierro, perdón por haberme pasado un poquito en el tiempo. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias. Bueno, ahora empezamos con la ponencia de Marta Castel, ¿no? La ponencia se llama La decisión de ser madre, ¿no? Es un testimonio. Marta es psicóloga de profesión y se dedica al ámbito de los recursos humanos en el sector de la consultoría. Y es también madre de hijas mellizas, Daniela y Martina. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Creo que no seré, me veo rara porque no tengo presentación, un testimonio, pues quiero contar mi historia, que es la decisión de ser madre. Yo, bueno, siempre había tenido claro que quería ser madre, me habían gustado los niños, las niñas, además en mi entorno me decían pues, que se me daban bien, incluso cuando me aburría con mis amigas en el pueblo, pues me iba con los más pequeñajos. Supongo que eso fue reforzando la imagen de querer ser mi madre, tanto pues, mis preferencias como también el input que recibía de los demás, y también tuvo un impacto en cómo me sentí cuando en las primeras ocasiones de intentarlo pues no conseguí ser madre. Como decíais algunas de vosotros, creo que era la primera ponente, pues bueno, en mi caso pues llegó el momento que tuve una pareja estable. Con los años me vi formando familia con él, como decía la primera ponente, ¿no? Es decir, cuando te estabilizas con quien confías, con quien sabe que va a asumir unos compromisos, pero es verdad que al principio, pues lógicamente no le dimos prioridad al tema de ser padres por diferentes intereses y necesidades, pues el tener un trabajo estable, el tener un dinero ahorrado, las ganas de viajar, o incluso pues que yo me veía joven, tenía 26, 27, 29, 30 años. Pero bueno, a partir de los 31 años, esa necesidad o interés por ser madre, pues bueno, ya empezaba a acrecentarse. Es verdad que más para mí que para él, ¿de acuerdo? Pero con lo cual, bueno, iban pasando los meses y los años y era una decisión, pues bueno, que estaba ahí, pero que no acabábamos de tomar.
Pero bueno, a los 33 años empezamos el viaje de ser padres. Digo que empezamos el viaje porque duró 3 años. Pero pues bueno, mes tras mes en los inicios, pues bueno, venía la regla, no me quedaba embarazada. Al final todos sabemos, o yo sabía que esto podía pasar, me decía que esto era normal, que no siempre te quedas a la primera, que no me tenía que presionar, ¿vale? Pero bueno, al final el sentimiento de culpabilidad y cierta decepción van empezando a minarte. Y a mí me sentía así. Reconozco que me cargué de una responsabilidad en el sentido de no quedarme embarazada, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues pasado el primer año ya consulté al ginecólogo para ver, bueno, pues qué opinaba y qué se podía hacer. No recuerdo bien, ¿de acuerdo? Pero creo que me prescribió algo, no sé si fue ácido fólico o si no recuerdo mal. Y me dijo que no preocupase, que esto estaba dentro de la media, que era lo habitual, ¿de acuerdo? Y que hasta los 2 años, pues que me relajara. Pero la preocupación en mí ya estaba, ¿vale? Puedo decir que era media elevada, ¿vale? Y que el sentimiento de incertidumbre y de angustia, pues bueno, iban apareciendo cada vez más y cada mes. Es verdad que aunque él dijo 2 años, yo al año y medio ya empecé a preguntar y buscar centros para tratamiento sobre la infertilidad. Con mi pareja nos pusimos un límite para ir a uno de estos centros y empezar a consultar nuestro caso. Es verdad que durante este tiempo en el cual vas buscando y vas pues esperando, ¿vale? Tenía una muy buena amiga, ¿de acuerdo? Que había iniciado un tratamiento ya de inseminación artificial con su pareja chica y me contaba, bueno, pues algunas de las cosas que le decía la ginecóloga. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención, y a ella también, y por eso supongo que me lo comentó, y era por puro desconocimiento a lo mejor de la cifra exacta, fue el porcentaje con el cual tienes probabilidades mayor o menores de quedarte embarazada según la edad. Además, ella era algo mayor que yo, con lo cual a ella pues el tren le corría más, el reloj le corría más rápido que a mí. Bueno, antes de ponernos en manos de la clínica donde hicimos el tratamiento, porque al final acabamos ahí, por eso estoy aquí en parte, pues bueno, tuve muchos altibajos emocionales, lo he de reconocer. Recuerdo algunos, como cuando una de mis mejores amigas se quedó embarazada y yo en vez de estar contenta estaba triste y enfadada, os diría, por no ser yo, ¿vale? Y ese día lloré, así de claro. Otras noches también lloraba en soledad. Te sientes impotente, frustrada, ya os decía, ¿no? Que el sentimiento de culpabilidad o de esa excesiva responsabilidad de ser madre, bueno, pues está ahí, ¿vale? Y es verdad que no siempre la pareja te entiende y te acompaña, ¿vale? Era un sentimiento muy mío. Una vez pasado esto, ¿no? Y ahora que, bueno, pues que ya fui madre y que también pues uno pues va reflexionando sobre las cosas, pienso que en esa época me exigía mucho, ¿no? Y que también me puse mucha responsabilidad. Entiendo, y vosotras, bueno, muchas de vosotras que trabajáis estos temas y hacéis estudios sociológicos y antropológicos, pues bueno, que recae mucha presión, ¿no? Sobre las mujeres a la hora de ser madre. Nuestra cultura, nuestra educación está ahí y nos condicionan mucho. Y la típica pregunta de ¿cuándo vais a tener niños? ¿Y habéis pensado en tener hijos? A mí me molestaba mucho, yo lo reconozco durante este periodo. Creo que las tendríamos que eliminar incluso de nuestras conversaciones y yo al menos ahora las intento evitar porque no sabes en qué situación está esa persona, esa mujer o esas parejas. Con lo cual, bueno, es algo que a veces tenemos que pensar también cómo ejercemos de forma indirecta y sin maldad, podríamos, sin intencionalidad, perdón, pues con esa pregunta a veces añadimos más carga emocional, ¿no? A las situaciones. Bueno, estábamos ya en el año 2 del viaje, ¿vale?
empezamos a visitar una clínica, ¿vale? Y después del examen inicial, ¿no? Tanto a él como a mí, pues bueno, tuvimos un diagnóstico. Fue liberador, sobre todo para mí, aunque suene egoísta decirlo, ¿eh? Pero por fin sabíamos lo que nos pasaba y la causa era masculina. Pero además de fue liberador, ¿de acuerdo? Ahora teníamos opciones, ¿vale? Los primeros 6 meses fueron un poco así de prueba, era, venga, toma unas vitaminas, no resultaron, pero bueno, había que probar. Si bien es verdad que a nosotros también nos habían dicho las estadísticas, igual que a mi amiga, además, si no recuerdo mal, creo que a partir de los 36 años, y si no he visto mal en la gráfica que antes mostraba Sofía, así era, es cuando empieza a bajar estrepitosamente los porcentajes, pues a mí ya me acuciaba la situación. Pero bueno, probamos 6 meses, yo a los 3 meses ya hubiera dejado las vitaminas, pero bueno, mi pareja pues bueno, quería probar, quería intentar esta opción, también por evitarme el tratamiento hormonal que luego implicaba y que sabíamos por otras experiencias que, bueno, pues que es un camino que no siempre sale a la primera y que a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, llegó el momento de empezar el tratamiento, ¿vale? Fue muy rápido, ¿vale? Y en poco tiempo pues pasaron muchas cosas. No me acuerdo, de todo. Sí que me acuerdo pues eso de las analíticas, de justamente el día, las hormonas, los pinchazos, pero es verdad que tuve mucha suerte. Cuando desde el Congreso me pidieron que participara en él, dije, pero si mi caso dentro de todos, ¿de acuerdo? Creo que tuve mucha suerte y fue de éxito. Fue tanto éxito que incluso fue excesivo ese éxito, porque tuve una sobreestimulación. Yo cuando escribía esto pensaba que había generado 16 ovocitos, pero mirando los papeles que guardo del proceso, pues no fueron 16, fueron 28 ovocitos, ¿vale? Claro, eso fue demasiado para mi cuerpo. Había habido un exceso. Yo ni me imaginaba que podía ser así, porque en otros casos que había oído siempre oía que había unas cantidades muy pequeñas y que a veces incluso con riesgo de quedarse sin nada. Pero bueno, en mi caso fue, como os dije, como he dicho, un éxito. No me pudieron realizar en ese momento la implementación porque era un proceso de fecundación in vitro con ICSI, con lo cual, bueno, esos 28 ovocitos continuaron 13 ovocitos con buena salud, se sometieron a la técnica ICSI y 8 de ellos evolucionaron positivamente en los 3-4 días siguientes y se congelaron esos embriones. Otra vez, aunque es verdad que había ido muy bien, pero la sensación de incertidumbre, de qué pasará, si luego irá bien, cuando lo tenía tan cerca, pues bueno, es verdad que te vuelve a generar una situación de, bueno, pues de, esto nunca llega. Pasaron 2 meses en el que tuve que esperar a que mi cuerpo se normalizara, ¿de acuerdo? Pero es verdad que, bueno, que estaba contenta. Además, la ginecóloga me decía pues, que éramos un caso de éxito porque tenía 8 embriones listos. Y esto, pues bueno, es un número alto porque habitualmente se trabaja con 1, 2, 3 como mucho. Y bueno, con lo cual, bueno, era una etapa más de ilusión, de esperanza y con ganas de que llegase el momento y de ver qué pasaba, ¿no? Porque bueno, ahí también habías escuchado otras historias. El 5 de marzo del 2010 me implementaron 2 embriones y el 12 de diciembre de ese mismo año nacieron mis hijas Martina y Daniela. Cuando me dijeron que estaba embarazada de 2, bueno, la alegría fue inmensa, saltaba literalmente de alegría, que hasta mi pareja me dijo, deja de saltar, que todavía son muy pequeños los embriones, no vaya a pasar algo. Pero bueno, la alegría fue inmensa, lo reconozco. Enseguida llamé a mi madre, que lo sabía, a mis padres.
Y sí que es verdad que cuando la gente me decía o cuando la gente se fue enterando que estaba embarazada y que estaba de 2, pues bueno, enseguida me decían, uff, vaya 2, qué palo, ¿no? Va a ser duro, ¿no? Yo decía, es lo mejor que me ha podido pasar. Por eso digo que mi caso, pues bueno, pues fue muy afortunado, tuve mucha suerte, siempre lo he dicho, ¿vale? Porque después de 3 años estaba embarazada de mellizas. Además, tuve un embarazo genial, sin problemas, sin malestares, y mis hijas además nacieron con 40 semanas y 2 días, que para un embarazo gemelar pues es estupendo. La ginecóloga ya no sabía qué hacer conmigo. Antes hablaba Javiera, que bueno, ella, ¿no? También de su situación personal, ¿vale? Y de cómo ella pues, es libre de compartirlo y honesta. Yo siempre lo he explicado de forma muy transparente. He sido muy abierta en el proceso en el que estaba y con el tratamiento en el cual estaba en cada momento. Primero porque creo que es una manera de ayudar a otras personas, a otras mujeres, ¿de acuerdo? Que esto no empiece a ser un tema tabú. Hace 12, 13 años cuando lo empecé yo, pues bueno, todavía costaba compartirlo. Había muchos prejuicios y bueno, y siempre piensas qué pensarán, qué dirán. Yo siempre fui muy transparente. Mi pareja fue más recelosa y no lo decía nada, pero yo soy una defensora de que esto ayuda a otros. En parte por eso estoy aquí, porque cuando me decían, uff, qué difícil, son 2, es un tema, has tenido en la familia, mellizos, yo decía, no, es lo mejor que me ha podido pasar, son unas mellizas buscadas, decididas que queríamos que fueran 2, porque son de tratamiento. Lógicamente al principio del tratamiento, antes de quedarme embarazada, lo sabía mi círculo más íntimo, pero a medida que, pues, bueno, que el embarazo pues, estaba prosperando de forma satisfactoria, pues yo lo compartía con mi círculo, con mi familia, mis amigos, mis conocidos, con mis vecinos, y por eso estoy aquí, porque una de ellas es Diane Marre, directora del grupo de investigación aquí. Es verdad que durante este proceso, estos 3 años, como os he dicho, tuve altibajos, momentos de tristeza, de frustración, pero al final fue fácil el proceso, fue ágil y con resultados muy buenos. Durante ese proceso, ¿no? Y sobre todo cuando ya estaba embarazada y luego con los años, pues pienso mucho en otras parejas, en otras madres, que algunas de ellas amigas mías, que no tuvieron un proceso fácil. Y cómo a medida que los meses iban pasando, pues las estadísticas, ¿no? De quedarse embarazada, pues se convierten a veces en apisonadoras. Y bueno, y hay frustración, ¿no? Al no quedarte embarazada por diferentes motivos. Creo que habiéndose escuchado a vosotras, que, bueno, pues que tenéis las estadísticas, tenéis los datos, los números, te hace pensar pues bueno, que hemos avanzado mucho y que hablar de esto abiertamente, de las diferentes formas que hay de tener familia, pues permite también a las mujeres hacer conscientes de las opciones que hay y también de nuestro reloj biológico. Sí que nos lo dicen, sí que sabemos que tenemos unos óvulos, que son un número limitado y que estos llegan a un momento, pero también hay un momento que te olvidas, ¿no? Y bueno, no estaría de más que los recordásemos, ¿no? A veces estas estadísticas de estos datos sin ser obsesivo, pero sí que para poder tomar decisiones de una forma más beneficiosa para las mujeres. Dentro de este proceso, pues bueno, de compartir, de hacerlo transparente, de normalizarlo, me faltaba un último paso, ¿vale? Que era contarle a mis hijas cómo fueron creadas. Era un tema que, bueno, que sabía que en algún momento yo lo quería compartir con ellas, porque además es bonito, tienen que saber su origen, pero no sabía ni cómo abordarlo ni cómo decírselo. Pero gracias a otra mujer que pasó un proceso similar y lo explicó de una forma muy abierta, facilitó el poder hablarlo con ellas. El año pasado mi hija Martina tenía una tutora que es una persona muy expansiva y que explica muchas cosas. Explicó en clase cómo había concebido a su hija al tener dificultades para quedarse embarazada. Y era un proceso igual que el nuestro.
se lo explicó con mucha naturalidad a los niños. Martina lo explicó en casa, ¿de acuerdo? Como algo normal, que es verdad que les generaba curiosidad, pero que fue una oportunidad para contarles el inicio de su vida. Es verdad que se quedaron algo sorprendidas porque, bueno, pues ahora van a cumplir 12 años, están pues aprendiendo y descubriendo todo el mundo de la reproducción y la sexualidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, su cabeza es inquieta y a veces quieren saber más y otras veces menos, ¿vale? Pero es verdad que explicárselo a ellas fue el último paso para normalizarlo y también pienso que ellas lo puedan contar y vivirlo de una forma natural y de esa manera también acompañar en algún momento a su propio proceso o a quien se puedan encontrar por el camino. Es curioso cuando les contaba esto a algunas de mis amigas, que se lo había contado a mis hijas y cómo había surgido la conversación y les sorprendía que una profesora explicase esto de esta forma tan natural y me decían que, hombre, que a lo mejor se había pasado. Yo le dije, pues no, me parece genial, me parece estupendo, porque es la forma más natural de normalizarlo y, por cierto, la tengo que agradecer cuando la vea un día. Para acabar, bueno, me parece un espacio que estáis compartiendo estos días y esta mesa donde yo he podido colaborar, pues genial, ¿vale? Y que hoy en día se puede hablar tan abiertamente de diferentes formas de ser madre o no madre, como hablabais. Y que en la medida que esto, pues bueno, pues podamos hablar, podamos contar nuestras historias y vosotros contar vuestros estudios y vuestras conclusiones, pues se genere menos estigmatización, perdonad, y que cada mujer pueda tomar su decisión y que estas decisiones sean respetadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. De nada. Bueno, ahora muchas gracias a todas, ¿no? A las 4 ponentes, Yoli, Sofía, Javiera, Marta. Vamos a abrir ahora un espacio, ¿no? Para preguntas, un diálogo, ¿no? Yo voy a ver aquí en el chat primero, pues, si hay algo. A ver. Mariana, de nuevo no me deja a mí sola abrir ahí el video. Ahí sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Vale. Y si alguien quiere hablar también de los asistentes, puede levantar la mano y también le damos la palabra. Si queréis hacer preguntas o también escribir por el chat. A ver. ¿Hay alguien aquí? Alexandra. Activo el vídeo, así me veis también. Muchísimas gracias por estas ponencias, han sido interesantísimas. Bueno, tenía varias preguntas y justamente la última, Marta, ha respondido muy rápido porque te iba a preguntar si habías compartido con tus hijas también este proceso. Se conecta mucho con mi historia personal porque yo también fui concebida por reproducción asistida y me acuerdo muy bien de la conversación que tuve con mi madre a los 11 años cuando me lo contó y de mi sorpresa desde mi mirada de niña, ¿no? De que notara que esto era algo doloroso, ¿no? Para ella, porque la verdad es que la sensación que me vino es una sensación de ser una niña muy especial, cosa que le gusta mucho a los niños, ¿no? Y nada, muchas gracias por compartirlo. Como veis, las manzanas no caen muy lejos del árbol porque aquí estoy hoy. Y tenía una pregunta para Javiera también, como tú dijiste antes, me permito que podías hablar también de tu historia. Quería preguntarte con qué vocabulario lo estás contando a tu hija, porque hay unos padres que me cuentan, por ejemplo, que escogen un vocabulario muy simbólico, no hablan de hadas, de un reino mágico para hablar de la clínica y otros padres pues escogen un vocabulario mucho más, pues hablan de donante, hablan de doctora y de clínica y cómo lo hiciste tú.
por curiosidad. Gracias, Alexandra, por tu pregunta. Voy a responderle un poco porque, claro, porque yo también me hice las mismas preguntas que probablemente se hizo Marta. ¿Cómo se cuenta esta historia? Y claro, cuando uno buscaba lo que había, muchas veces lo que te decían era qué hay que decir, ¿no? Di la semillita, di el huevito. Y yo pensaba que esto, más que tener que ver con las palabras que deben usarse, más que con el contenido, tenía que ver con el cómo. Por eso hago énfasis en mi investigación sobre las posibilidades elaborativas, porque yo creo que estos niñas y niños están creciendo en un contexto donde tienen historias, por lo menos en Chile, pero tampoco creo que sea tan distinto en otras partes, donde sus realidades no son las canónicas, no es la norma. Y van a tener que enfrentarse a contextos donde es posible que sean también cuestionados, o a veces ni siquiera cuestionados, sino que más bien la gente no entienda. ¿Cómo es? Porque en el caso de mi hija no es que mi papá se fue o mi papá, es que no existe papá. Existe un donante. Y eso es muy difícil. Yo entendería que alguien le dijera, pero no, pero es que tienes que tener un papá, si todo el mundo tiene que tener un papá. Por eso yo hablaba de Sarah Franklin y de cómo como las técnicas de reproducción asistida han desafiado de manera muy profunda lo que siempre hemos dicho que son hechos naturales. Y ahí en ese sentido creo que las conversaciones elaborativas que van ampliando campos de significado, más que decirle como, ya, yo puedo tener la historia súper concreta, ¿no? Ok, mira, yo necesito, ¿qué es lo que te dicen todos los cuentos? Yo no tenía un huevito que necesitaba, o yo quería ser mamá y alguien tenía que darme una semillita porque no había papá que me la diera. Ok, esto es sencillo, se entiende, pero no se puede cerrar ahí la conversación. Lo importante es cómo uno hace que esa misma conversación, quizás con esas mismas palabras, permita generar preguntas. ¿Y de dónde viene la semillita? ¿Y qué pasa si es que la semillita y el huevito no lo pone la persona que te cría? ¿Qué es una mamá? ¿Cómo se define una mamá? ¿Es la que pone el huevito? Como por eso yo digo, esto no es solo narrar, es narrar y negociar significado. Y eso creo que les va a dar herramientas a los niños para que después puedan enfrentarse a entornos que de repente van a ser críticos o ignorantes. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Yo también quería saber de Marta. Bueno, hay una pregunta, pero también me encantaría saber cómo Marta contó, pero quizás después, primero que hay una mano levantada y luego. Bueno, sí, gracias Alexandra Javiera. Ahora tenemos, a ver, dos manos levantadas. Una es Marta Milito. A ver, Marta. ¿Ahora sí o no? Bueno, o si no, mientras tanto, Vanessa, que también había levantado la mano. Hola. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión de la presentación de Yolín. Bueno, todas me han parecido muy interesantes, pero tengo una reflexión sobre la presentación de Yolín, porque me ha hecho como pensar algo que no me lo había cuestionado. Bueno, además de que estos temas también, ¿no? Pues siempre es bueno escuchar, siempre es bonito escucharos para como experiencias nuevas, ¿no? Pero de cara a, me ha parecido súper interesante el abordaje racial, de clase social que has hecho en tu análisis, ¿no? De la preservación ovocitaria, ¿es correcto este concepto? No sé si me estoy inventando. Vale. Porque, no sé, creo que es importante, ¿no? Siempre arrojar luz desde estas perspectivas de cómo
se ensamblan todas los factores de clase social, de raza en estas cuestiones, ¿no? Y también yo me preguntaba, digo, ¿cómo sería abordar las subjetividades en relación a las maternidades en las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas? Porque por lo que te escuchaba, hay una presión social de la maternidad que además alimenta la maternidad normativa, ¿no? Y bueno, era esta mi reflexión. Gracias. ¿Puedo responder a la reflexión con otra reflexión? Sí. Muchas gracias, Vanessa, por la reflexión. Sí, efectivamente. O sea, es muy difícil hacer digamos, una lectura interseccional de la autoconservación de óvulos en el contexto francés porque no hay estadísticas étnicas. No podemos saber si más mujeres blancas o más mujeres negras o más mujeres racializadas en general congelan sus óvulos, pero las mujeres que entrevisté mayoritariamente son blancas, caucásicas, y eso corresponde con las descripciones más generales que se han hecho en estudios un poco en todo el mundo, ¿no? Son básicamente mujeres blancas las que acceden y se sirven de la autoconservación de óvulos, y después, bueno, en Estados Unidos hay un par de estudios sobre el creciente número reciente de mujeres asiáticas que acceden a la autoconservación de óvulos, pero en general las poblaciones racializadas no acceden a esta tecnología. Y es particularmente interesante en el contexto francés porque yo me interesé por la autoconservación de óvulos por todas las razones que se permitían y que no se permitían en Francia, o sea, por las razones sociales, por razones médicas, por ejemplo, con mujeres que tenían cáncer o endometriosis, y también mujeres que congelaron sus óvulos en el contexto de una donación de óvulos, que es egg sharing, que se ha estudiado como egg sharing. Y a pesar de que que las mujeres que tenían razones médicas y las que congelaron por egg sharing estaban subsidiadas por el Estado francés, la mayoría eran blancas. Habrá que ver si con el cambio reciente de las leyes de bioética en Francia eso cambia, ahora que todas las mujeres entre 29 y 37 años tienen acceso, pero es poco probable. No solamente porque la cuestión económica es importante, pero también hay otras cuestiones, otros elementos que impiden que mujeres racializadas accedan a la autoconservación de óvulos. Entre esos puedo pensar, por ejemplo, que la narrativa de encontrar una pareja, tener hijos o hijas en el marco de una pareja, etcétera, finalmente es una narrativa también de clase social, ¿no? En otras clases sociales, clases más desfavorecidas, la maternidad sucede de otras formas, ¿no? No necesariamente con la pareja ideal, el hombre perfecto, ¿no? Sino desde otras trayectorias biográficas. Muchas gracias por tu pregunta que me permitió decir todo eso, o por tu reflexión. No, gracias. O sea, súper interesante. Ya seguiremos con el debate. Sí, sí. Gracias. Yo no sé si ahora la Marta quiere contestar, Marta, lo que te había preguntado Javiera respecto a cómo pudiste hacer este trabajo de comunicación, ¿no? Con tus hijas. Bueno, me ayudó mucho lo que me contó mi propia hija, sinceramente. Como Martina vino con una experiencia muy bien explicada por su tutora, de cómo había sido, de por qué había sido, de incluso las opciones que había, que unas eran más caras, otras eran más baratas. Realmente esa profesora era muy explicativa, pues me facilitó mucho, porque realmente coincidió que era un proceso similar, era una fotocopia. Entonces, nada, se lo contamos, pues como os lo he contado a vosotras casi, pues que nos queríamos quedar embarazados, que no podíamos, que entonces vieron que los espermatozoides pues eran, como dijo mi hija, lentos y vagos, y que entonces pues había que, sí, así se lo explicó la tutora, por eso que es una caña esa mujer. Y entonces les dijimos, pues eso pasó, entonces bueno, pues tuvimos que ir a un sitio, y te pinchaste, mamá, porque la profesora me dijo que se pinchó, pues sí, me pinché, y las hormonas y todo, y entonces lo que se lo expliqué así, que claro, ellos luego tenían preguntas más de
de cómo había entrado el espermatozoide dentro del óvulo y bueno, se lo explicamos mucho desde el punto de vista objetivo en este sentido y bueno, y las preguntas que nos fueron haciendo pues nos las contestaron que cuántos embriones teníamos, qué pasó con aquellos embriones también, ¿no? Porque claro, que se quedaron 5, pues qué hicimos con ellos, cómo lo gestionamos, pues bueno, todas esas preguntas que fueron surgiendo, pues se las fuimos. Pero yo creo que fue muy objetivo. Esta parte más emocional y eso, una sí que hoy está en casa y antes le he leído lo que iba a decir y me pidió que sí se lo podía leer, sí que lo ha tenido entre manos y me ha escuchado. Con lo cual, bueno, hoy habrá sabido la otra parte más, ¿no? De que, bueno, pues que al principio pues no fue fácil emocionalmente, al menos para mí. Gracias, Marta. De nada. Sofía, ¿quieres hablar? Sí, quería preguntarle perdón, a Marta esto sobre los embriones que sobraron. Sí, bueno, supongo que cada persona es un mundo, ¿no? Yo es que como estoy en la sanidad pública, no hay esto de que las parejas pacientes tienen que ir pagando cada año por mantener los embriones, no hay este recordatorio, ¿no? Cada X tiempo. Pero es verdad que a veces me genera, cuando entro en el laboratorio y veo tanques llenos de embriones que puede que nunca se vayan a usar, a veces te genera un poco de, ¿no? De, no sé, y un poco preguntarte, pues, qué decidisteis en tu caso? Pues mira, durante los 2 primeros años los mantuvimos, ¿vale? Por lo que pudiera pasar, por si nos caía la ilusión por tener un tercero. Mi marido me dijo que no, yo sí que hubiera tenido un tercero, pero me dijo que se estaba loca. Entonces nos quedamos con 2 y a los 2 años te avisaban qué querías hacer con ellos en la clínica privada. Entonces nos dieron 3 opciones, si no recuerdo mal. Una que era donarlos a la ciencia, otra donarlos a otras parejas, ¿de acuerdo? Y otra que era destruirlos. Claro, lo de donarlos a otras, destruirlos, no, esa la descartamos, y mantenerlos congelados con un alquiler anual, ¿vale? Y cada X tiempo te pedían si querías renovarlo, ¿vale? Como ya decidimos que no queríamos tener más, pues esa opción tampoco de mantenerlos congelados para nosotros no. Claro, lo de donarlos a otras personas, pues al principio ellos sabiendo lo duro que es el proceso, pues te pide el cuerpo a lo mejor hacerlo, pero luego, claro, reflexionándolo un poco más, piensas, tienes ahí una carga genética que es igual a la de tus hijas. Y bueno, al final pues dijimos, sí, podemos ayudar, pero como que pensabas, tienes por ahí por el mundo, pues bueno, alguien que es similar a tus hijas, ¿vale? Con lo cual también la descartamos y al final lo que hicimos fue donarlos a la ciencia. Supongo que hacen investigaciones y, bueno, y con ellos pues trabajan pues, para poder pues, elaborar estudios y conclusiones en ese sentido. Y al final fue esa la decisión. Gracias, Marta. De nada. Vanessa. Sí, no, yo tenía una pregunta para Sofía, porque no sé si no lo he entendido, pero el test norteamericano es este que te dice el porcentaje de fertilidad. O sea, no sabía ni que existía, pero ¿cómo, o sea, en qué se basa o qué parámetros tiene para medir los porcentajes de fertilidad? Es básicamente la edad, es lo que venía a decir, es lo más importante de factor pronóstico de una in vitro. La edad del óvulo es lo más importante, con lo cual estos son bases de datos. También hay una calculadora similar americana y una australiana, hay varias de todo el mundo, son todas muy parecidas, las probabilidades son muy parecidas, pero al final el factor pronóstico más importante del éxito es la edad del óvulo, con lo cual te piden a veces, pues hay un factor masculino, hay una baja reserva y no sé qué, pero con solo poner la edad ya te da los porcentajes que yo os he pasado. Bueno, yo no lo uso mucho esta herramienta al día a día, pero es verdad que, por ejemplo, en una clínica privada que a veces te cuesta más convencer a las pacientes de que lo que le estás ofreciendo es por su bien y no por venderles la moto, porque a veces nos pasa
por desgracia, que estás queriendo hacer de médica, pero tienes que hacer un poco también de, bueno, no sé, de convencer a la gente de lo que les estás ofreciendo, pues es una estrategia útil de decirme, es que no lo digo yo, que te va a costar según con qué edad, es que lo dicen estos calculadores que se han basado en miles y miles y miles de pacientes, etcétera. Con lo cual, bueno, es curioso e interesante de poder también mostrarlo. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Algún comentario final? Bueno, entonces creo que podemos ir terminando, ¿no? Ha sido una excelente mesa redonda. Muchas gracias a todas que han expuesto, también quien ha asistido. De verdad, muchísimas gracias.